y están trabajando, son parte del equipo de investigadores de MESI, de modelos económicos de simulación, y trabajan en temas que tienen que ver con energía, con automatización, bueno, el tema de autos eléctricos, y en este caso particular nos van a presentar un paper que tiene que ver con el almacenamiento de energía, de electricidad particularmente, generada a partir de renovables, como un mecanismo, si quiere, para evitar esas fluctuaciones, que bueno, que ellos van a saber explicar muchísimo mejor que yo. Así que bueno, gracias y bienvenidos y los escuchamos. Buenas, ¿cómo va? Yo soy Juan y voy a estar presentando junto a Exe este trabajo que estamos haciendo. Esta es la primera vez que presentamos este trabajo, así que cualquier comentario o recomendación es súper bienvenida. De hecho, estamos buscando comentarios y recomendaciones. Así que nada, vamos a presentar este trabajo, se llama Impactos Amplios del Almacenamiento Energético, el caso de Argentina. Y para motivar un poco el trabajo, déjenme destacar que las emisiones del sector eléctrico son responsables a nivel mundial más o menos del casi el 28-29% de las emisiones, ¿sí? Y la demanda del sector eléctrico, o la demanda de electricidad, está proyectada a crecer en los próximos años significativamente con la incorporación de autos eléctricos, con los desarrollos de inteligencia artificial. Son actividades que están surgiendo y que son muy demandantes en electricidad. En este contexto, la incorporación de fuentes de generaciones renovables es importante porque es una alternativa a la generación eléctrica que es más barata, ¿sí? Y que está proyectado que tanto el costo de capital como el costo de operación se vuelva más barato en el futuro. Y al mismo tiempo no genera emisiones, es una fuente libre de emisiones. En este contexto, las renovables tienen un gran problema, que es la intermitencia, ¿sí? Uno no puede despachar energía renovable a demanda, sino que está condicionado a que las condiciones climáticas sean las óptimas para poder generar ese tipo de electricidad. Por ejemplo, lo más paradigmático es el caso de la energía solar. Para poder generar energía solar de forma eficiente tiene que haber sol y tiene que haber un nivel de radiación suficientemente bueno para aprovechar al máximo la tecnología. Para lidiar con la intermitencia, generalmente la literatura destaca dos posibles formas o casos de lidiar con esto. Uno es la integración regional, ¿sí? Y la idea atrás del concepto de integración regional es explotar las ganancias por el comercio de electricidad. Por ejemplo, si yo me conecto a una región que está negativamente correlacionada conmigo, cuando a esa región le sobra energía renovable y a mí me falte, voy a poder demandarle a esa región la energía que me falta, sin necesidad de utilizar plantas que por ahí son mías, que son más ineficientes. Al mismo tiempo hay muchos trabajos que remarcan que cuando se instala o se aumenta la capacidad de conexión interregional, hay más incentivos de las empresas a invertir en estas tecnologías renovables porque están mejor conectadas, simplemente. Otra forma de lidiar con la intermitencia es el almacenamiento energético. Bien, el almacenamiento energético no es más que guardar en una gran batería energía cuando me sobra, ¿sí? O cuando el costo de generarla es barato, cuando tengo los renovables prendidos, y liberarla y despacharla de vuelta al mercado cuando la demanda es alta y estoy produciendo con centrales que son costosas. ¿Bien? Bueno, la lógica es la misma, ¿sí? Cuando suavizar la curva de demanda, ¿sí? La lógica es la misma. La única diferencia es que el concepto de integración regional suaviza la curva de demanda a través de conectar mercados en el espacio, conecta una región con otra, y el Energy Storage conecta mercados en el tiempo. Conecta el mercado en el momento T-1 con el mercado en el momento T. Las dos, pero la lógica detrás del proceso y conceptualmente son lo mismo. En este caso nosotros nos vamos a centrar en el caso de almacenamiento de energía. ¿Y por qué nos vamos a centrar en el caso de almacenamiento de energía? Como ustedes ven acá, la idea de almacenamiento de energía a gran escala está empezando a ser rentable recién ahora, ¿sí? Antes los costos de las baterías de gran escala eran muy altos, aún hoy son muy altos, pero según por ejemplo esta proyección del Departamento de Energía de Estados Unidos, los costos de las baterías están proyectados a caer significativamente en las próximas décadas y en 2050 van a ser significativamente más bajos de lo que son hoy. Al mismo tiempo, el desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento de energía ofrece una mejor performance de carga y descarga. ¿Bien?
Entonces, estas baterías, estos sistemas de almacenamiento a gran escala, a medida que pase el tiempo, van a ser cada vez más y más rentables, como en su momento pasó con los renovables, que al principio eran muy caros y no se instalaban mucho, y a medida que la tecnología se fue desarrollando, se fue incorporando más y más, y hoy los renovables son una realidad que existen en los sistemas energéticos actuales. Incorporar este tipo de tecnologías, como dijimos, va a ser beneficioso no solo para aplanar la curva de costos de la generación eléctrica, sino también para ofrecer un sistema más estable, ¿sí? Y que sea menos emisor. Va a darle lugar a las tecnologías renovables, va a suplantar un poco las energías fósiles y va al mismo tiempo conservar la estabilidad del sistema. Y Argentina en este caso es un país que tiene una característica particular, que es que tiene minerales críticos, ¿sí? Particularmente el caso del litio, que se pueden explotar para hacer baterías, y las baterías a gran escala usan mucho litio. Sin embargo, por el momento, Argentina no tiene las capacidades técnicas de generar baterías o baterías a gran escala. Generalmente el litio se mira como un commodity que se exporta a precio internacional, ¿sí? Que tenga la capacidad o no va a depender de cómo evolucione Argentina y de otros minerales críticos que también se necesitan para hacer las baterías, que no necesariamente están disponibles en Argentina. Entonces va a depender de la capacidad argentina de poder ensamblar lo que se llaman las celdas, que conviven todos esos materiales. Algunos lo ven probable, mucha gente lo ve improbable, pero la realidad es que Argentina, está bueno marcar que Argentina tiene minerales críticos, ¿sí? Ya sea probable o no realizar las baterías. Un poco de contexto internacional sobre almacenamiento energético. Los dos grandes jugadores en este mercado son China y Estados Unidos, ¿sí? China tiene 27.1 gigawatts, que es mucho almacenamiento. Es poco con respecto a toda la demanda que ellos tienen, pero es una gran capacidad instalada. Y Estados Unidos tiene 15.8. Y entre los dos más o menos representan el 79% de la capacidad instalada actualmente. Estos son datos de 2023 a nivel mundial, ¿sí? Otros participantes importantes en este mercado son Reino Unido, Australia y Alemania, ¿sí? Pero lo que nosotros vemos, lo que vemos en este gráfico, es que a medida que pasa el tiempo, las adiciones de capacidad instalada de generación de energy storage son cada vez más grandes. La curva de adición, esto es lo que se va sumando de capacidad año a año, es cada vez más grande y tiene alguna especie de... es exponencial, ¿sí? En los últimos años está creciendo más y más, particularmente impulsada por países como China y Estados Unidos. Y más o menos... ¿Esto se compara? En Argentina el número de potencia, para tener una comparación, ¿no? Sí, la capacidad instalada de Argentina para generar electricidad son más o menos, si no me equivoco, 40 y pico gigawatts hora. De potencia instalada. De gigawatts, perdón. Sí, son 40 y pico gigawatts de potencia instalada de todas las tecnologías sumadas. 40 y pico mil comparado con 27, pero igual vos decís algo. Son 40 gigawatts. 40 comparable con ese 27. No, pero por ahí el 27 de China estaría bueno compararlo con la capacidad instalada de China, que es por ahí cerca de 1 terawatt. No, pero digo más allá de como si vieras con manzana, digo, más allá de que si convenga. Me confunde lo siguiente. Sí. La capacidad instalada es como un flujo, por lo decís vos, por hora. No, la capacidad instalada... Y esto parece ser un stock. No, la capacidad instalada es un stock, el flujo son por hora, pero ahí Juan había dicho gigawatt hora, pero era gigawatts. Claro, o sea, porque potencia es stock. Exacto. La capacidad instalada, lo que vos podrías generar, se mide en gigawatt. Que es lo que vos podrías generar con las máquinas que tenés. Y el flujo... ¿En cuánto tiempo? Si lo medís en gigawatt hora, es en 1 hora. Entonces el flujo es, no sé, tantos gigawatts hora. Si querés, la suma de ese storage de China más Estados Unidos es la capacidad instalada de generación en la Argentina. También el storage es una integral sobre la capacidad. La capacidad instalada dice a cuánto podés llegar en cada momento. No, pero vos tenés una batería que tiene una capacidad determinada. Después eso tiene flujo. Es lo mismo que un generador, tiene una capacidad, pero luego va a tener un flujo. Eso es lo que está mirando acá, la capacidad de bicho de la batería.
sea en una sola hora. Ah, puede hacer en una, no en la capacidad de la vida útil. Okay. Cuando se mira la capacidad de una sola hora. Si vos mirás en Argentina, lo que ellos dicen, los 40 gigawatts, es lo que la Argentina puede generar en una hora. O sea que lo que tiene China no alcanza para una hora de necesidad de electricidad en Argentina. No. Ok, y ahí está como una dimensión. Una pregunta, eso es la cantidad de baterías de acumulación que tiene, ¿no? Claro, o sea, claro, por ¿Eso ejemplo. tiene en cuenta las baterías de los solares? No. ¿O son industriales? No, este caso solo representamos la adición de baterías, lo que se llama grid scale batteries, que son como las baterías que son de gran escala. Las baterías pequeñas que instalan, por ejemplo, los hogares que tienen un panel solar o lo que fuera, no está incluida en este gráfico, pero suma a la capacidad de almacenamiento de... O sea, ¿que son dados para uso industrial o es otro tipo de...? Para uso de red. Es como, por ejemplo, pensá que hay un campo eólico y de noche está generando mucha energía y la almacena en esa gran batería que después está conectado a la red de transmisión y la manda a la red. Ah, o sea que son siempre las que están contando baterías que están asociadas a un mecanismo de generación. A la generación. Después tenés otro segmento del almacenamiento energético, que es el segmento que funciona a nivel o residencial o de empresas, que son hogares o empresas instalando su propia capacidad de almacenamiento y la despachan, la usan para consumo propio o la despachan en función de los precios, que más que nada en Argentina se usa para consumo propio, porque no tenemos o smart grids o smart meters. Y hay medidas de YPF fue uno que recientemente licitó capacidad de almacenamiento. Sí, hay una medida para empezar a instalar estas capacidades, porque para Argentina seguir aumentando la capacidad de renovables y que baje el costo de la energía y la intermitencia, necesita aumentar la capacidad o de storage o de líneas de transmisión. Sí. La pregunta es, por ahí lo dicen más adelante, en términos concretos, ¿quién hace la inversión de storage? ¿La distribuidora o la generadora? Sí. Ahí yo, por ejemplo, te comento los casos que vi. Por ejemplo, veo, no sé, en el caso de China, veo que complementan mucho poner una central, un parque eólico y en el parque eólico incluir un rack o un contenedor de baterías. Entonces integran las dos actividades. De todas formas, se puede, cualquiera que puede comprar baterías y conectarlas a la red, me imagino. Eso no lo tengo tan claro cómo funciona a nivel, lo tengo que averiguar. Pero te comento lo que vi cuando mientras estoy leyendo, que generalmente vienen acompañadas o instaladas en algunos parques eólicos o parque solar, generalmente vienen por ese lado. Y bueno, y más o menos para una referencia, la última conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático setó un objetivo de 1500 gigawatts para 2030, es decir, dentro de 5 años, lo cual significaría multiplicar como por poco más de 10 la capacidad que está instalada ahora. Eso va a ser posible o no en la medida de que esto exponencial siga siendo exponencial y no se atore. Entonces, un poco cómo funciona, visto desde un punto de vista muy macro, el sistema eléctrico actualmente. Tenemos 3 tramos adentro de la oferta. Un tramo de generación, que es competitivo, que las generadoras compiten a través del mercado spot o a través de subastas por ofrecer electricidad, ¿sí? Unas líneas de transmisión, que son las transmisoras, son un mercado monopólico que está Transener ahí, y lo que hace es comprarle la electricidad a la generadoras. Sí, ahí en realidad tenemos un agente adicional que es Gamesa, que es el administrador del sistema, que es el que le compra la energía a los generadores. La línea de transmisión simplemente lo único que hace es transportar la energía, pero el rol de esa administración lo tiene Gamesa. Y después la energía llega a las distribuidoras, que son generalmente monopolios regionales, y de las distribuidoras depende de cada región, a los hogares y a las firmas de esa región. Entonces la pregunta es dónde se puede pensar que entre la capacidad de almacenamiento energético, o en qué tramos se puede pensar la capacidad de almacenamiento que entre la capacidad de almacenamiento energético. Y nosotros podemos pensar en 2 tramos. La podemos pensar, como decíamos, el almacenamiento a gran escala, que se instala, que funciona como en conjunto con las centrales y que absorben electricidad
electricidad cuando la electricidad es barata y la vuelve a inyectar cuando la electricidad es cara. Y lo podemos pensar a nivel fraccionado con los hogares y las empresas instalando sus baterías, probablemente en conjunto con algún panel solar. En Argentina entiendo que el caso va a ser más que lo instalen con un panel solar porque el precio temporalmente está fijo, no varía, entonces tiene más sentido instalarla cuando la haces en conjunto con un panel solar. Pero si nosotros en algún momento tenemos algún sistema donde el precio es horario, ¿sí? El precio es en tiempo real, esto también tendría sentido para hogares que no tienen paneles solares. Bueno, sí. La batería en la primera de las etapas significaría entonces que vos en realidad tenés que estimar la demanda que tenés, no es no perfecta. Sí, generalmente los administradores de mercado tienen proyecciones de demanda por hora para el día siguiente o proyecciones de demanda por hora para el mes siguiente. Y ahí ahora te podés pasar y querés acumular. Sí, por eso dependiendo del país, lo que sucede entre la generación y la demanda, hay mercados, hay varios mercados, tal como por ejemplo el mercado spot, hay subastas, pero después hay por ejemplo mercados de diferencias, por si le pifiaron en algún lado, ofrecen la diferencia para que alguien la compre. O sea, hay varios mercados, es un entramado de mercados que se van activando uno atrás del otro en la medida que va siendo necesario. Nosotros en este trabajo no tenemos en cuenta nada de eso. Si la tecnología te permitía saber exactamente la demanda en cada momento y traspasarla como rápidamente, no necesitaría. Claro, sí, si nosotros pudiésemos saber exactamente la demanda, necesitaríamos mucho menos que esta infraestructura. Sí. Hay una cuestión de negocio que justificaría una batería. Vos podés tener sol en un horario donde el precio está bajo. Si lo podés guardar, podés vender luego para en el pico. Pero eso es la tercera, en la última. La primera. En la primera por esto. Sí, porque como el generador ahí puede almacenar su electricidad, un generador con un costo marginal de producción bajo, claro, puede almacenar esa electricidad y después en vez de venderlo en el periodo bajo, cuando el costo es bajo, lo vende. Claro, más que nada el almacenador está como arbitrando todo el tiempo el precio de la electricidad. Entonces nosotros vamos a pensar que el almacenamiento puede entrar en cualquiera de estas instancias, ¿sí? Fíjense que acá la electricidad va en este sentido, pero en un futuro, por ahí cuando Argentina o la instalación de algunas tecnologías como Smart Grid o Smart Meter estén disponibles, lo que generan los hogares también va a poder volver a la red y ser distribuido dentro de la misma región. ¿Sí? Eso por el momento todavía creo que hay pocos países que lo tienen hecho así como a gran escala. Por ejemplo, Australia tiene capacidad instalada de Smart Meters y Smart Grids, entonces por ahí lo que genera un usuario de energía solar la puede vender a la red a un determinado precio, pero eso requiere nosotros no nos vamos a concentrar en ese caso. Entonces un poco enmarquemos este trabajo en dos o tres ramas de la literatura, ¿sí? La primera rama en la que tratamos de hacer una contribución es la rama que estudia los impactos sectoriales y multisectoriales de distintos cambios en el mercado eléctrico o de políticas energéticas, y acá hay una gran variedad de literatura que estudia desde carbon pricing, liberalizaciones del sector eléctrico, utilizando modelos, por ejemplo, multisectoriales CGI, para estudiar distintas políticas. Tenemos distintos estudios que también estiman, por ejemplo, elasticidades, para ver cómo reaccionaría la demanda en un sector, en algún caso o en otro. Y básicamente nuestra contribución en este caso sería tratar de identificar cuáles son los ganadores y los perdedores de instalar esta nueva tecnología. ¿Bien? Y vamos a ahondar un poquito más en las siguientes slides. La siguiente rama de la literatura, por ahí en la que tratamos de hacer algún tipo de contribución, es la rama que estudia los impactos en términos de bienestar y distribución del ingreso de las políticas energéticas o del pricing del sector eléctrico, ¿sí? Y acá hay un montón de literatura respecto a cómo cambian las condiciones de acceso a la energía, de bienestar de los hogares, distribución del ingreso, cuando cambian los precios del sector eléctrico o ante distintos tipos de política que directa o indirectamente impactan al sector eléctrico, ¿sí? Inclusive hay estudios que vinculan estas políticas con los niveles de educación, con el acceso a salud. Entonces hay una literatura muy variada
Y por último, una literatura más por ahí tradicional del sector eléctrico, es la literatura que trata de entender los procesos de operación óptima, de la economía detrás del funcionamiento del sector eléctrico. ¿Sí? Y acá hay una gran variedad, ¿sí? Hay desde modelos que tratan de entender cuál es la expansión óptima de la red o la expansión óptima de la generación, hasta modelos teóricos y prácticos que tratan de entender cómo distintas condiciones afectan el poder de mercado de los participantes del sector eléctrico, ¿sí? Y nosotros, en este sentido, queremos, la contribución que tratamos de hacer es tratar de entender ¿cómo se dice esto? Cuán probable es o cuáles son las ganancias derivadas de instalar energy storage y cuál es por ahí el impacto económico en términos de actividad y en términos de sectores que esto podría generar. Sí, porque acá hay un detalle de esta literatura. Esta literatura estudia, por ejemplo, los costos medios del sistema, pero se queda en lo que es el sector eléctrico. No hace el paso siguiente como sí hacía, por ejemplo, la otra literatura que mencionaba Juan, que hacía un análisis multisectorial, pero no lo ve desde un punto de vista de eficiencia del sector eléctrico, sino lo ve, como dijo, de carbon pricing o de también movilidad eléctrica, o sea, lo encara de ese lado las baterías. Mientras que esta literatura encara las baterías desde un punto de vista de eficiencia. Otra contribución que queremos hacer con Juan es básicamente unir estas dos literaturas y ver cuál es el impacto que tiene en términos multisectorial estas ganancias de eficiencia, que es un paso que no hace la literatura que analiza esta eficiencia en sí misma. Bueno, entonces, un poco qué vamos a hacer en este trabajo. Básicamente vamos a tratar de abordar 4 preguntas de investigación. La primera es cuáles son las ganancias de eficiencia de instalar distintos niveles de almacenamiento energético y cómo esas ganancias pueden cambiar según una característica en particular, que vamos a ver en un rato, de estas capacidades que uno instala. La segunda es instalar estas nuevas capacidades, lo que va a generar es un beneficio relativo a favor de los sectores que son intensivos en el uso de electricidad. Entonces, un poco preguntarnos si hay ganadores y perdedores por esos cambios, y si hay, quiénes son. Después, cuál es el impacto agregado en términos de las variables agregadas y en términos del bienestar de los hogares. Y por último, primero preguntarnos si los impactos de corto plazo van a ser pocos o muchos, y en cualquier caso también preguntarnos si hay algún tipo de cambio estructural en el largo plazo. Si estas ventajas se preservan, hay algunos sectores que en el largo plazo toman más relevancia que otros, ¿sí? Eso es un poco lo que queremos hacer, y para hacerlo vamos a utilizar 2 modelos. Uno es un modelo que es un modelo estilizado de despacho en Argentina, ¿sí? Y en un momento voy a explicar por qué es estilizado, pero es un modelo macro del mercado de electricidad, y ese modelo lo vamos a utilizar para estimar las mejoras de eficiencia que están asociadas a distintos niveles de energy storage y cómo esas mejoras de eficiencia cambian cuando cambia una característica particular de la tecnología que vamos a ver después. Y después vamos a ver un modelo de equilibrio general que le vamos a dar todas esas mejoras de eficiencia que estimamos, y con eso vamos a ver ganadores y perdedores, impacto agregado, impacto en bienestar. Y los datos que vamos a usar son particularmente 2 bases de datos. En primer lugar, la base de datos de generación por hora y demanda de CAMESA para el año 2021. Bien. Y vamos a usar una matriz de contabilidad social que elaboramos en el contexto de este trabajo para Argentina para el año 2021, que tiene en cuenta los sectores que publica el INDEC, más una apertura de sectores energéticos. Así que vamos a tener clasificadas dentro de nuestra matriz los sectores que se reconocen en las cuentas nacionales, más los sectores energéticos que nosotros sumamos, que, si no me equivoco, los tenemos en una slide siguiente. Bien, entonces, un pequeño repaso de qué es este modelo estilizado de despacho, ¿sí? Pensemos que existe un planificador del mercado eléctrico que decide qué tecnologías despachar, decide en qué orden despacharlas, decide sobre el storage y decide sobre los reservorios de agua que se utilizan para producir energía hidroeléctrica. ¿Bien? Consideremos que existen 9 tecnologías de generación, que son las 9 tecnologías clásicas que reconoce CAMESA, que son solar, eólica, bioenergía, hidroenergía, nuclear, ciclo combinado,
diésel, turbina a gas y turbina a vapor. Esas son las 9 tecnologías que reconoce Gamesa. Y pensemos en que la operación va a suceder a lo largo de un año de forma horaria, es decir, que vamos a tener un total de 8.769 horas, que es lo que tiene un año típico. Este modelo va a tener dos características. Una es que va a tener costos por prender y apagar una central, es decir, prender una central eléctrica es muy costoso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la decisión óptima por ahí es tenerla prendida todo el tiempo, porque es muy costoso apagarla y prenderla. Y va a haber lo que se llama ramping constraint, que es que para algunas tecnologías yo no puedo aumentar lo que yo quiero en una hora la capacidad, sino que hay ingenierilmente no se puede, entonces hay una restricción que me dice cuánto puedo aumentar o cuánto puedo disminuir la cantidad de energía que genero con esa tecnología. Vamos a usar la letra D para hablar de la demanda, que en nuestro modelo va a ser la demanda que nos provee Gamesa, va a ser exógena y va a ser inelástica en cada momento del tiempo. Vamos a usar la letra X para hablar de la generación de cada tecnología en cada hora, y Y va a ser una variable indicadora, va a ser binaria, y nos va a decir si en ese momento del tiempo la central está prendida o apagada. C chiquita va a ser los costos de generación, y SC van a ser los costos que están asociados a prender una central. Va a haber una capacidad instalada de cada tecnología, y acá nosotros, esto es una parte importante del modelo, vamos a usar un parámetro que nosotros lo llamamos un parámetro de disponibilidad, que generalmente toma valores entre 0 y 1, y calcula qué porcentaje de la capacidad instalada está disponible para utilizar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque una tecnología, por más que nosotros tengamos instalada una cierta capacidad de generación en un sector, eso no significa que esa capacidad va a estar disponible todo el tiempo. Suele pasar que las centrales entran en periodo de mantenimiento, entran en periodo de reparación, están conectados en un nodo de la red que tiene pocas líneas de transmisión, o está mal conectado, entonces ese capital en realidad no está 100% disponible porque está medio aislado. También si estamos pensando en términos de renovables, puede pasar que no haya sol o que no haya viento. Entonces, esta app, que está indexada por hora y por tecnología, nos va a dar una idea de qué porcentaje del capital está disponible en ese momento del tiempo para esa tecnología. H es la tecnología. No, T es la tecnología y H es la hora. Sí, es muy poco intuitivo porque generalmente T se usa para el tiempo, pero justo quedó technology con T, entonces la dejamos. Bien. Entonces, va a haber dos fuentes de administración dos fuentes que puede administrar el optimizador a lo largo del tiempo. Una son los reservorios de agua que se utilizan para producir hidroeléctrica, ¿sí? Y los reservorios de agua, piénsenlo como un gran dique, es un dique lleno de agua, y la cantidad de agua que tengo, no sé, ¿no? Ahí, acá. La capacidad de agua que tengo en el dique hoy es igual a la cantidad de agua que tenía ayer, más lo que llovió, si quieren, entre comillas, o lo que se regeneró del dique, menos lo que se utilizó para generar electricidad. ¿Bien? Y el dique normalmente tiene que estar operando entre un mínimo y un máximo. Yo no puedo dejar que el dique tenga más agua que la capacidad máxima del dique, pero tampoco lo puedo vaciar completamente. Generalmente Gamesa opera los diques entre un nivel mínimo y un nivel máximo, y esa sería la lógica. ¿Sí? Pero no hay costo de cambiar en el medio. No, en el medio no hay costo. Y se regenera una tasa, por ahí una limitación es que se regenera con un parámetro constante y que es cierto. No hay ningún tipo de incertidumbre con respecto a eso. Y por otro lado, otra fuente de storage es un stock de baterías, que nosotros llamamos S. Y la cantidad de carga que tienen las baterías hoy es igual a la que tenían ayer, más lo que cargamos o descargamos. En este caso C va a ser positivo si cargamos y va a ser negativo si descargamos. Y yo no puedo cargar más que lo que las baterías que instalé me permiten. Entonces nosotros, por ahí un comentario, no vamos a hacer un análisis nodal, nodo por nodo del sistema eléctrico, vamos a hacer un análisis más macro, y creemos que con esto es suficiente para lo que nosotros queremos ver, que son
por ahí no voy a pasar por todas las ecuaciones, pero simplemente para mostrarles los grandes bloques de ecuaciones. Por un lado tenemos una función objetivo, que es minimizar los costos de operación de la generación y los costos de andar prendiendo y apagando las centrales. ¿Bien? Nosotros vamos a pedirle además que todo lo que se genera sea utilizado para satisfacer la demanda y para satisfacer la carga de baterías. Fíjense que si nosotros estamos descargando baterías, este C es negativo y le resta la demanda. Vamos a pedir que no se pueda generar más que lo que permite la capacidad instalada de las máquinas que están prendidas, y si una máquina está prendida tiene que estar generando algo, no puede ser que una máquina esté prendida y genere cero. Esto es lo que comentamos de la operación de las reservas hidroeléctricas, y estas son las leyes de movimiento de las baterías. Sí. Nosotros pusimos como que esto que estamos modelando acá es la capacidad de carga neta. Está limpia de lo que puede ser algún tipo de pérdida o algo por el estilo. Estamos pensando que eso es neto y que es lo máximo que se puede cargar. Generalmente hay pérdidas durante el proceso de carga. Si vos usás la electricidad que tenés almacenada durante mucho tiempo, como que se va perdiendo, ¿sí? No, en este caso no estamos modelando eso, pero sí. Bien. Y después acá tenemos las ramping constraints, que es que lo que varía la generación no puede ser superior a una cierta restricción, y lo que varía el storage no puede ser superior a la restricción de ramping. Y después toda la generación tiene que ser positiva, y las tecnologías solo pueden estar prendidas o apagadas. 0, 1, esta indicadora es una variable binaria. Entonces ahora, yendo a los datos, nosotros lo que hacemos es utilizar un estimador de mínima distancia para estimar el modelo, ¿bien? Y utilizamos para eso los parámetros desconocidos del modelo, que son la disponibilidad, ¿sí? En este caso nosotros tomamos la disponibilidad como un parámetro desconocido, pero es un dato que está disponible en Camesa. Nosotros lo utilizamos para nuestro modelo como una variable de estimación, y utilizamos también la capacidad, la tasa a la cual se va regenerando la hidro, que son las variables de calibración que usamos. Perdón, no entiendo. Yo tengo un modelo de optimización. En principio, con parámetros, el modelo se resuelve teóricamente o por simulación, no por estimación. Y entonces no entiendo cómo estás usando datos reales para resolver el modelo de optimización. Sí, hay ciertos datos que Camesa nos da, ¿sí? que por ejemplo la demanda horaria, ¿sí? Y hay ciertos datos que nosotros no conocemos. Por ejemplo, a qué tasa se regenera las reservas hidroeléctricas, ¿sí? Entonces hay datos para los cuales no tenemos información. Entonces lo que hacemos es elegir esos datos de forma tal que minimicen la distancia entre el dato de Camesa y el resultado del modelo. Elegimos los datos que hagan el mejor fitting del modelo con los datos. Elegimos los parámetros. Ok, asumís que Camesa optimiza, resuelve el modelo teórico, y entonces vos estimás los parámetros del modelo de optimización con los datos de Camesa, asumiendo que resolvió este modelo. Claro, yo estoy pensando que Camesa tiene un modelo macro parecido en la cabeza, que despacha las tecnologías por orden de costo mínimo, que va prendiendo y apagando las centrales en función de su costo, que tiene todas estas cosas. Camesa en realidad tiene un modelo mucho más complejo, donde hay redes, donde está modelada toda la red con todas las líneas. Nosotros estamos pensando que Camesa tiene por ahí en su cabeza este modelo macro, y entonces usamos este modelo para inferir los parámetros que nos faltan, y entonces por eso decimos que lo estimamos. Perdón, ¿cuáles son los parámetros que faltan? Son la tasa a la cual se regeneran los reservorios de agua, es un parámetro que no conocemos, y las disponibilidades medias a lo largo del
el modelo nos fijamos que tiene buen fitting. Lo que nos importa a nosotros más que nada también es que reproduzca bien el costo de generación del sector eléctrico y que reproduzca bien cuánto se despacha de cada tecnología a lo largo del año. Entonces vemos que tiene buen fitting, entonces ahora lo que hacemos es estimar qué pasaría si ponemos storage en este contexto. En este contexto no hay storage, o sea, en realidad la capacidad es 0. ¿Qué pasa si ponemos un número más grande que 0? Ah, pero el modelo tenía storage. Tenía storage, pero lo seteé en 0. Okay. Está seteado en 0. Okay. En la simulación va a ser y en la simulación el número va a ir creciendo. Eso nos va a dar una mejora de eficiencia, y esas mejoras de eficiencia las vamos a probar en el CGI a ver quiénes son los ganadores, los perdedores, etc. De hecho, lo que sigue son las mejoras de eficiencia, y nosotros medimos las mejoras de eficiencia en términos de dos variables: la capacidad que se instala y la velocidad de carga y descarga. Esto básicamente lo que nos dice, fíjense que en azul está lo más oscuro, que son las ganancias más chiquitas, y en amarillo están las ganancias más grandes, ¿sí? Entonces lo que nos dice es, en la medida que ustedes tengan poca capacidad instalada, ¿sí? Sí, acá hay que hacer una aclaración, como este es un reloj muy chiquito, que acá dice megawatts hora, megawatts. Es megawatt. Es un typo ahí en el... Quedó mal tipiado eso, sí. Entonces, si uno tiene poca capacidad instalada o la capacidad instalada que tiene poca velocidad de carga y descarga, las mejoras de eficiencia van a ser chicas. Uno idealmente, para que esto tenga una mejora de eficiencia grande, le gustaría tener una capacidad instalada grande, y además que esa capacidad instalada sea muy reactiva, es decir, que las baterías se carguen rápido y se descarguen rápido. En la medida que las baterías se cargan y se descargan más rápido y la capacidad es más alta, yo tengo mejoras de eficiencia más grandes, ¿sí? Este gráfico de acá es simplemente ver desde arriba, ¿sí? Y el color representa la medida de la mejora de eficiencia, ¿sí? Entonces, para mejoras para valores más razonables de instalación de energy storage, las mejoras de eficiencia están por este lado, por un verde, que son el 2, el 2,5, ¿sí? Y para valores más grandes de energy storage, por ejemplo acá son 10 gigawatts, que simulamos un montón, ¿sí? Pero para ver todo el rango, las mejoras de eficiencia en el costo de electricidad rondan el 3,5 o 4%. Perdón, no entendí esto. El costo de la energía, el costo de generación. De la capacidad, de construir esa capacidad de storage. ¿Está metido acá? No, ahora vamos a eso. Pero entonces siempre te va a dar que cuanto más capacidad, más eficiencia vas a tener. Exacto. Nosotros lo que hacemos acá es como cuantificarlo. Es claro, es ofrecer como una especie de precio sombra de la inversión. ¿Cuánto está dispuesto a pagar la sociedad por tener esto? Y ese precio sombra después vamos a ver que depende, cuando hagamos el valor presente, va a depender, por ejemplo, la tasa de interés a la que descontamos. Entonces, en un país más riesgoso, por ahí es menos rentable ponerlo; en un país más estable es más rentable ponerlo. Entonces, nosotros lo que hacemos es un mapeo de los efectos que hay dando vuelta y de cuánto podría ser la ganancia por tener esto, y después cada país, dependiendo de sus condiciones financieras, hará su mismo análisis y lo contrastará contra sus costos, y ahí verá si es conveniente o no. Pero sí, por el momento nosotros ofrecemos eso, como decíamos, con el precio sombra de la inversión. Entonces acá... Bueno, ahora esto para pasar y esto. Bueno, ahora yo continúo acá con la segunda parte del modelo, porque la primera parte estaba analizando toda la parte del costo medio del sistema a través de la inclusión de las baterías. Pero nosotros queremos hacer análisis multisectorial. Para eso tenemos que pasar al modelo que lo informamos el modelo de equilibrio general, el CGI, que la estructura de nuestro modelo es una estructura tradicional, en donde vamos a tener... Tenemos acá la estructura tradicional, donde tenemos la oferta de un bien, se va a dividir en parte, o sea, va a venir, vamos a utilizar consumo intermedio y valor agregado. En el valor agregado tenemos el trabajo, el ingreso mixto, capital, y el consumo intermedio, acá es importante, tenemos los insumos energéticos y los no energéticos. Del lado de la demanda, vamos a tener cuatro sectores que van a estar demandando en esta economía, que van a ser las empresas, los hogares, el gobierno y el resto del mundo. Cada uno va a tener distinta demanda. El resto del mundo va a hacer una demanda de exportaciones de la oferta que tiene el país, mientras que las empresas van a estar demandando consumo intermedio. Las inversiones y el consumo final va a ser demandado por el gobierno y los hogares. O sea, es
una estructura tradicional de crío general, que bueno, y tiene estos destinos, y cada mercado se tiene que, cada mercado se vacía para hacer más, toque mal. Perdón que les haga una pregunta, no estoy entendiendo. Si vos ya sacaste antes cuánto cada capacidad, cuánto te baja el costo de la energía. Sí. ¿Por qué necesito todo esto? Porque si hay un export parity de la energía, de alguna forma ya está. Lo que pasa es que nosotros necesitamos esto porque esa reducción del costo también lo queremos ver. Cómo son todos los efectos en todos los sectores, queremos ver qué es lo que ocurre en la distribución del ingreso de los hogares, o sea, porque esto va a estar impactando también en el costo de la energía de cada uno de los hogares. Entonces queremos ver el impacto en términos de bienestar general, ver qué es lo que pasa en cada uno de los sectores, es decir, ver cuál es el sector que se vio beneficiado por esta ganancia de eficiencia y cuál es el sector perjudicado, porque voy a adelantar de que es bastante, creo que va a ser obvio en el sentido de que los combustibles fósiles van a verse perjudicados. Vamos a ver por qué más adelante, pero va a haber sectores que van a estar ganando y perdiendo en términos del impacto neto de la instalación de baterías. Entonces, con el modelo de sigilo, nosotros lo que queremos ver es eso, identificar cada uno de los sectores, ver el impacto. Yo entiendo lo que estás diciendo, pero yo digo como lo pienso. Digo, la energía es un commodity. Sí. Según cómo estés en términos de exportación o importación neta, o prevalece el export parity, o el import parity, o alguna cosa en el medio, o irá cambiando en el año según la oferta y demanda. La primera pregunta es: ¿a dónde estamos en Argentina en eso? Porque ponele que estás en export parity. Entonces, todo esto no está bien, porque no te va a afectar el precio. O sea, todo esto no te va a afectar cuánto exportás, no el precio. Claro, ahí. ¿Cuánto exportás de qué? Energía. No, ahí, claro. Lo que están explicando que no es de energía. Es el impacto del ahorro en el precio de la energía por la instalación de baterías, cómo se va a distribuir entre los distintos sectores. Entiendo, pero Para todo eso no, es que todo eso no ocurriría si vos tenés un export parity que cuando el precio baja, en vez de ese ahorro generarse porque todos pagan menor precio, exportar la energía excedente. Claro, pero ahí por ahí vos lo estás pensando en la electricidad como un commodity que tiene precio internacional y la electricidad es, justo en este caso, es un bien no transable porque es un bien que es difícil comerciar con otro país porque estás muy restricto, por ejemplo, con la línea que vos tenés entre Argentina y Uruguay o la línea que vos tenés entre Argentina y Brasil. Entonces, justo en este caso, la electricidad es un bien que tiene precio local, por decirlo de forma. Si pensases en gas natural, en petróleo, en carbón, en ese caso son commodities. Entiendo lo que decís, pero también sé que hasta cierto punto es transable. Entonces, quizás la pregunta como institucional que les hago es: ¿sabemos que estamos en este mundo que decís vos o en el margen? Quizás, me gustaría eso tenerlo claro, digamos, como un slide de la presentación, digamos, cómo pensar eso. Sí, está bueno. No está puesto, pero las exportaciones que nosotros tenemos con nuestros vecinos, como la balanza comercial, no las exportaciones e importaciones, son muy chicas con respecto a la demanda. En ese caso, la mayoría de la demanda nosotros la satisfacemos con generación propia. Y es muy chica porque las líneas de transmisión muy chicas y en el margen vos una mayor oferta. Sí. Tenés la posibilidad en el margen de exportarla, aunque sea chica, vas a exportar en el margen, eso no te va a afectar el precio. Sí, entonces es importante eso determinarlo bien. Sí, igual el tema ahí que uno tiene que ver es que la tecnología se despacha en orden de mérito, ¿no? Primero despachar las más baratas y después despachar las más caras. Entonces hay que ver a qué costo marginal, por ejemplo, está exportando Brasil y cuál es la última máquina que está prendida en Argentina. Para ver eso. No sé si lo explico. Por ahí Brasil está despachando una máquina que tiene un costo marginal muy alto, entonces te vende la electricidad a un precio muy alto y vos justo estás despachando una máquina que tiene un costo un poco menor, entonces te conviene prender tu máquina. No, yo sé eso, pero tú estás pensando en exportación. Estás, de nuevo, es en el margen donde vos estás calculando la cuenta que estás haciendo y todo este ejercicio es: en el escenario donde tengo un poco más o menos de oferta, me está afectando el precio interno. Porque en el margen esa diferencia de oferta no se puede exportar o dejar de importar. Por un supuesto que están haciendo ustedes. De
Sí, ¿hasta qué punto es verdad ese supuesto? Esa sería la pregunta. Si que en el margen el efecto no sería vía cantidad con el mismo precio y no vía precio. Hago una cosa. Cuando vos decís las exportaciones estás hablando directamente de la energía eléctrica, ¿no? Sí, de cuánto se transmite por la red. En general, o sea, son muy pocos, o sea, muy pocas veces que se exportó energía eléctrica y en general son tasas estacionales cuando, no sé, como Brasil tuvo poco agua en su energía hidroeléctrica, entonces vos salís a cubrir. En esos casos, como no es algún flujo que sale todos los años, sino que hay años que echan directo de cero y hay años que tenés algo, por ahí relevante, pero Yacyretá creo que tiene que empezar porque como ya es Yacyretá creo que no entra dentro de las cuentas estas de exportación de energía. No, vos metés un bocado. Sí. No entra en el spot, Juan Carlos. No tenés comercio basado en los precios, normalmente tenés algún tipo de contratación o acuerdo, entonces está bien eso. No, y aparte, la verdad es que el sistema eléctrico argentino está en límite, como todos lo sabemos. Entonces, lo cierto es que pensar en agregar capacidad de almacenamiento, a priori, mejoraría el bienestar de todos los sectores productivos porque no se va a cortar la luz cuando todos prendamos el aire acondicionado en medio de una ola de calor que va a ser cada vez más frecuente. Entonces, esto quiere decir como que en el límite quizás pensar en un exceso de oferta, no pensarlo en el negocio de exportación, sino en decir, guardo para cuando no tengan. Así que en parte, bueno, todo esto lo que vemos es por la curva de carga de demanda, entonces lo que va a estar pasando con estas baterías, yo estoy aclarando la curva de carga porque voy a estar generando cuando tengo el valle y precios bajos y lo voy a liberar esa energía cuando esté en el pico, entonces es cuando yo estoy prendiendo las plantas con costo de energía más caro, como las térmicas, y entonces por eso es que acá lo que queremos medir es eso, qué es lo que pasa al aplanar en cuestión de precios, y por eso que vemos en el modelo anterior, en el despacho, que va a haber una reducción de costos. Simplemente por esa cuestión de aplanamiento, y como tenemos estas restricciones en las exportaciones, como lo dejamos de lado, entonces queremos ver qué es lo que pasa con ese aplanamiento de la curva de demanda en términos de lo que pasa en los distintos sectores, porque va a entrar la energía como consumo intermedio y los hogares. Y bueno, dentro de lo que es el modelo, también acá hay que centrarse un poco en qué es lo que pasa en la energía, en el modelo que tenemos. El consumo doméstico de energía va a tener una elasticidad de sustitución entre los tres tipos de fuentes de energía, que son los combustibles, el gas y la electricidad, la distribución de electricidad para el consumo doméstico. Esta elasticidad nosotros no la conocemos, pero vamos a mostrar que hacemos distintos supuestos y vamos a analizar y ver la sensibilidad de esta elasticidad. Y para lo que es el consumo intermedio, o sea, para lo que serían ya las firmas, acá, para las firmas lo que tenemos es otro set de energías, donde tenemos carbón, petróleo, gas natural, distintos combustibles y la electricidad, pero dentro de acá de la electricidad lo que es importante para el modelo es que, por ejemplo, los sectores que están acá en la electricidad tenemos generación, transporte y distribución, pero la generación nosotros lo dividimos en más sectores. En lo que tenemos en nuestra SAM, en nuestra matriz de contabilidad social, que generalmente lo que dice es electricidad, nosotros lo dividimos y tenemos como las tecnologías dentro de nuestra matriz, la tecnología eólica, la solar, la nuclear, la hidroeléctrica, combustible gas fósil, que sería toda la parte térmica, y el resto de generación. Esto es importante porque, bueno, voy a adelantar un poquito, de que cuando nosotros vamos a estar haciendo esta simulación, esta análisis de eficiencia, en última instancia lo que está pasando es que el almacenaje yo lo estoy haciendo con las tecnologías de bajo costo, que básicamente el resto sin tener en cuenta utilizan combustible fósil, la térmica. Incrementar esa generación termina reduciendo la generación térmica, que es lo que termina reduciendo los costos. Por eso es que necesitamos tener separado las tecnologías para hacer la simulación. Y acá me está olvidando de un detalle, que es qué pasa acá con las elasticidades entre las distintas fuentes energéticas que se puede utilizar para el consumo intermedio. Que acá también tenemos una elasticidad de sustitución, de la misma forma que teníamos para el consumo doméstico, que nuevamente es una elasticidad que no tenemos el dato, por lo que hacemos sensibilidad para ver qué es lo que ocurre en una situación en donde los agentes pueden sustituir fuentes de energía, es decir, en esa situación vamos a asumir una elasticidad igual a 1, por lo tanto ahí los agentes podrían cambiar y decir,
bueno, yo utilizo menos gas natural para utilizar más electricidad, dado que el precio es más bajo, o electricidad igual a cero, para ver el caso en donde no pueden hacer esta sustitución. Y entonces esto lo vamos a estar simulando, viendo la sensibilidad y ver qué es lo que ocurre con estas elasticidades, qué efecto tiene la posibilidad de sustituir para el consumo doméstico como también para el consumo intermedio. Cuando vos vas viendo los sistemas de generación más baratos, más caros, sí. Me quedé con la motivación de la primera slide de Juan, que hablaba de las emisiones. Eso no está dentro del análisis, ¿no? Las emisiones sí están dentro del análisis. Como consecuencia de haber ahorrado lo más caro, terminás haciendo menos de lo que más emite. Exactamente, porque encima justo lo que ocurre es que las fuentes de generación fósiles son las que tienen más emisiones. Las más baratas, de costo marginal más bajo, por ejemplo, eólica y solar no tienen emisiones, y la nuclear tampoco, o sea, y que tiene un costo marginal bajo, la hidroeléctrica tampoco. Entonces, justo lo que está ocurriendo, que el almacenar esta energía eléctrica durante el periodo valle, cuando es barata, justo esa energía es una energía menos contaminante, o sea, es limpia. Por lo tanto, el incorporar este almacenamiento no solo tiene un impacto en términos de precio, sino, como vamos a ver, también tiene un impacto ambiental, porque va a generar una reducción de las emisiones. De las más baratas, que son las que menos contaminan, eso lo entiendo, pero después, por la ignorancia, las más caras siempre son las que más contaminan. Sí, ¿Hay un match perfecto sí, con eso? exactamente, o sea, justo las térmicas. La contaminación te daría el mismo resultado. Por ejemplo, el carbón, que es la que más contamina, también es una de las más caras. Sí. Okay. Después tiene fuel oil, diésel. Fuel oil es un combustible más pesado, el diésel igual liviano, después gas contamina menos. Sí, porque la quema de combustible para generar energía, eso genera emisiones y justo estos combustibles son más caros. Entonces, está todo dentro del paquete térmico, entonces si vamos reduciendo todas las fuentes de generación fósil, esto va a reducir emisiones. Y por ahí hay un comentario que dice, nosotros las elasticidades estas de sustitución entre electricidad y lo no eléctrico, también más que nada las usamos como herramienta para descomponer el efecto del shock en dos, ¿sí? Un efecto de electrificación y un efecto por mejora de eficiencia. Sí, y ahora voy a explicar cuáles son esos efectos en la siguiente diapositiva después de esta, para ver un poco qué son las simulaciones. Entonces, antes de pasar en sí a las simulaciones, vemos acá lo que son los datos sectoriales, o sea, qué son los datos que nos dan a nosotros la matriz de contabilidad social. Acá tenemos como una agregación de sectores, en realidad nuestro modelo tiene más sectores, pero estamos agregando, por ejemplo, acá no se ve, pero está muy chiquito, pero tenemos electricidad, pero en realidad en el modelo tenemos electricidad por tecnologías. Acá simplemente por cuestión de mostrarlo y no tener tantos sectores, agrupamos un poco los sectores y vemos, bueno, en parte, cómo son los distintos sectores, donde el resto del servicio termina siendo el que más representa en términos del PBI, el porcentaje del PBI en la economía, los servicios financieros y empresariales, tenemos ahí el sector agroforestal, tenemos distintos sectores, pero en particular lo que podemos ver son estos puntitos. El puntito verde lo que nos está mostrando es la intensidad del uso de electricidad del sector, mientras que el puntito rojo lo que nos está representando es la intensidad del uso de energía del sector, o sea, donde energía tenemos todo el bundle completo de las distintas fuentes de energía que podían utilizar, como vimos en el consumo intermedio. Entonces, esto nos sirve para ver qué tan importante son estos insumos energéticos, este consumo intermedio energético en cada uno de los sectores. Podemos ver que en general, descontando el sector de electricidad, que es bastante obvio que va a tener un consumo eléctrico mucho más alto y de energía, en general tenemos sectores que el consumo eléctrico se mantiene alrededor de 1.37%, mientras que el energético es del 5%. Siempre el energético más alto, lo cual es lógico porque electricidad es simplemente uno de los posibles productos que puede comprar cada uno de los sectores. Siempre puede comprar distintas tecnologías. Y acá esto es importante ver un poco también por lo que mencionaba Juan y que vamos a ver ahora, que es esta intensificación de la electricidad, pero podemos ver que hay sectores como el de construcción, en minerales no metálicos, la extracción de gas, la distribución de gas y agua, y el sector de extracción, el sector de extracción, en particular destacan que tienen un uso una intensidad eléctrica un poco más alta que el promedio. ¿Cómo me dice intensidad ahí? ¿Cuál es la otra? Es la proporción en el precio. Sí, la proporción en el precio.
La proporción del precio de lo que es todo el gasto en energía o del gasto solamente en electricidad. O sea, ¿cuánto representa este costo en el precio? Claro, por ejemplo, si vos agarrás, no sé, a ver, si vos agarrás construcción... La intensidad promedio de la energía es 5. Esa es toda la energía. Entonces es... Sí. Exacto, o sea, todo el gasto en energía, en carbón, en, no sé, carbón, gas, combustible, todo el gas, gasto en energía petróleo. representa un 5% del promedio del precio de los bienes en Argentina. Y electricidad particularmente representa 1,37. Entonces vos tenés el precio, que adentro del precio está incluido lo que gasta en trabajo, en capital, el ingreso bruto mixto, y uno de los conceptos del precio es el gasto en energía y en electricidad particularmente. Sí. Y el caso de la electricidad también es muy importante saber cuál es esta intensidad que tiene, porque nosotros lo que estamos analizando es qué es lo que está pasando cuando tenemos una ganancia de eficiencia en costos, o sea, una reducción del precio de electricidad. Pero esta reducción del precio de electricidad va al 1,37% de lo que es el costo, del precio. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué simulación? O sea, del modelo de despacho, Juan ya les mostró que podíamos tener una eficiencia máxima de un 4%, pero también podíamos, un caso más intermedio, un poco más realista, del 2%. Entonces incorporamos esos resultados del modelo de despacho al modelo de FIGI. También adicionalmente hacemos uno del 6%, que va más allá de los resultados que vienen del modelo, simplemente también para utilizarlo como una medida de sensibilidad y ver qué es lo que pasa si incluso incrementamos aún más la capacidad instalada de las baterías, aunque no sería algo muy realista porque sería un incremento bastante alto en la potencia instalada, pero para tener una sensibilidad y ver qué es lo que ocurre. Y nosotros vamos a descomponer en dos efectos lo que vamos a obtener los resultados. Un primer efecto va a ser el efecto eficiencia, que es qué es lo que pasa en términos de las distintas variables cuando nosotros ganamos esta eficiencia en el precio, en el costo de la electricidad, por incorporar las baterías eléctricas. Y adicionalmente vamos a tener un segundo efecto, que es este efecto de electrificación, que es en realidad esa sensibilidad que tenemos de las elasticidades. Porque vamos a primero hacer una primera simulación en donde la elasticidad de sustitución para el consumo intermedio o para el consumo doméstico se esté seteado en 0, por lo tanto no pueden sustituir las distintas tecnologías de energía, o sea, las distintas energías. ¿Sí? Entonces, y vamos a luego hacer una nueva simulación en donde vamos a setear ese parámetro, esa elasticidad, en 1, para permitir que ahora el consumo pueda sustituir la fuente energética, o sea, pueda reemplazar gas o petróleo por electricidad. Entonces, esa diferencia entre lo que vamos a estar llamando el efecto electrificación, porque nos va a estar representando, va a ser un cambio, o sea, va a ser un impacto en la economía que se deba simplemente al hecho de que ahora, como la electricidad es más barata, me conviene tal vez sustituir otro combustible por electricidad. ¿Esas elasticidades son distintas en cada sector? No, las está seteado todas. Porque me imagino que en siderurgia, y no vas a poder reemplazar por electricidad, pero por ahí un motorcito chiquito en una fábrica así. Sí. Y quizás si vos buscás ver cuál es el impacto global de estos términos de beneficio, si el sector que más energía consume es el de siderurgia, asumís que tiene la misma electricidad que el resto. Sí, en ese sentido no hay muchas estimaciones, o al menos no encontramos estimaciones de la elasticidad de sustitución entre energéticos y no energéticos por sector. No sé, creo que no encontramos. Sí. Igual en acero, en el que si vos solamente decías la combustión por oxígeno, que es algo demandante de electricidad para la combustión, aumenta, te conviene. Electricidad más barata es usar más oxígeno y usar menos, no sé, otra cosa. No sería. No, siguiendo con este ejemplo, me cuesta imaginarme tanta diferencia entre 5% y 1,3%. Como cuando uno piensa en energía, demanda de energía, en general piensa en eléctrica. Entonces, como los grandes sectores de la industria de la economía argentina que demandan energía que no es eléctrica, eso es lo que están demandando. Pero por ejemplo, tenés mucho carbón en metalurgia, en siderurgia tenés mucho carbón. Para acero creo que sí. Para acero creo que se usa carbón.
vemos acá que en el sector de transporte el uso de electricidad es mucho más bajo que el uso de energéticos, porque estás utilizando combustibles. También lo tenemos en el sector de química y plástico, porque acá tenemos también metido toda la parte petroquímica, que está utilizando las refinerías, todo que está metido acá. Entonces, en realidad ahí tenemos. Sí. Podríamos simular mejoras de calidad también asociadas a que hay en el sector allí hay un servicio más estable de la electricidad. En este caso nosotros no lo tenemos en cuenta, pero podrían haber mejoras de calidad en la provisión del servicio. Más que nada un servicio más estable. Y esas mejoras de calidad generarían un impacto aún más alto que el que estimamos. Está bien tu punto, es muy interesante, porque así como veo que tienen que educar las elasticidades un poco, ¿sí? Para no jugar 0-1, dar una historia, decir, ustedes mirá, en algunos sectores puede tener elasticidad más baja, más alta, etc. Algo se puede hacer aún sin conocerla. El otro tema es este, porque el efecto que tenés con el almacenamiento es un efecto de cambio en calidad de servicio, ¿sí? Con menos cortes, es muy probable que tengas eso. Y ese es un efecto bastante importante. Si también pueden ver eso, yo creo que tiene una línea de simulaciones que les va a pegar bastante. Igual tengo una pregunta, el proceso DH de la demanda, ¿qué supuesto sobre ese proceso? ¿No hay un parámetro que estimaron o algo? Porque ahí estaría lo de 20. Si el proceso es estocástico y de pronto el DH se te va como a infinito o muy alto, te va a dar ese pico de precio y todo esa, te va a captar la disrupción hasta cierto punto, según la elasticidad. ¿Cómo es DH? ¿Qué características tiene? ¿Vos te referís a DH del modelo de despacho? DH pero la demanda, esa para nosotros es la demanda que nos da Gamesa. Nosotros optimizamos sobre la demanda de Gamesa y si bien es una optimización dinámica, es que el optimizador conoce optimiza conociendo como todo el año, por decirlo de alguna forma. Nosotros le damos ese vector de demanda por hora y hacemos la optimización. No hay una resolución estocástica detrás del modelo, digamos. Perdón, ahora que me decís esto, entiendo la respuesta, sí. Quizás falta algo como más un shock de oferta o algo que provoque esa disrupción. Pero una pregunta, ¿no fue en contra de la magnitud de lo que ustedes encuentran asumir que como que lo observado es lo que ya de antemano se planificó? Por eso te va a dar menos disrupción. Sí, fue en contra de nosotros, por decirlo de una forma así, claro. Exactamente, porque si asumimos que hay riesgo, por ahí te conviene tener más backup. Claro, te va a dar más variabilidad de precios, entonces la ganancia va a ser mayor. Sí. O sea, se puede decir que es como una cuota inferior nuestra ganancia. Yo creo que sí, que si ese supuesto fue en contra de la magnitud de la ventaja del almacenamiento. Sí, o sea, y por lo que ahora vamos a ver que incluso con esta cuota inferior, es decir, esta ventaja, vamos a ver los efectos que tiene esto, que bueno, antes tengo que terminar de hablar un poco acá en los mecanismos de transmisión, sí. Una consulta, estaban contando el shock, ahí no lo volvió a lo que estabas contando justo ahí, más que nada para entender el shock. El shock comienza, para entender la causalidad, la cadena causal, comienza en el sector de generación, ¿no? Es un shock de eficiencia que... O sea, hay una sustitución ahí de que se utilizan más las energías no térmicas que la térmica. Se sustituye en la generación. Pero el shock o sea, estamos en inteligencia sustituyendo... ¿Cómo se mueve el shock? Claro, es como un shock de productividad en el sector de energías renovables. No, en realidad es una mejora de eficiencia en la generación eléctrica. Es decir, sí. Vos podés producir la misma generación eléctrica utilizando menos fósil. Cuando sustituís todas las, o sea, y las ganancias fósil con todas el resto de las tecnologías. Y las ganancias de que vos podés, de esa mejora de eficiencia,
la toma un nuevo sector que se llama el sector storage. Y los hogares, o sea, a nivel de la SAM, en general vos le podés comprar a la refrigeradora y a la distribuidora. Los hogares le compran solamente a la distribuidora. Los hogares y la firma. La firma, sí. En ese caso, la COU tiene una línea que es Energy y electricidad pura y una línea que es transmisión y distribución. Sí, por eso mi pregunta es si ahí pegaría a las empresas, le pega directamente porque compra a las que compran generación. Sí. Y le pegaría indirectamente a través de distribución, porque en realidad distribución le compra a la generadora, entonces le pega a generación, le pega a distribución, distribución le pega transversalmente a toda la economía. No, para entender el... Sí. Igual las firmas que le compran directo a la generación son pocas, son los Bumas, y no es lo regular, son generalmente grandes empresas que están conectadas a la red. En algunas actividades... En algunas actividades, sí. Acelero un poco. Bien, bueno, mecanismos de transmisión son los tradicionales, básicamente lo vamos a tener a través de los hogares, que la reducción de costos va a estar relajando la restricción presupuestaria, por lo tanto van a incrementar el consumo de otros bienes y de inversión. Otro mecanismo que vamos a tener de transmisión es la reducción de los costos domésticos de producción. También vamos a poder tener que se reasignen recursos entre sectores, dado el cambio en la rentabilidad relativa de los distintos sectores por este shock, y bueno, el efecto sustitución de esta electrificación. Entonces vamos ahora a los resultados. Voy a hacer... No sé nada, ¿no? Imposible. Es muy chiquito, así que voy a tener que comentarlo. Vamos a hacer foco acá en lo que es el 4%, en lo que era el modelo de despacho como la ganancia máxima que podía dar, porque tanto el modelo utilizando la sensibilidad del 2%, que es un poquito, tal vez un poco más realista, y la del 6%, que es la más irrealista, todos van en el mismo sentido. O sea, simplemente vemos que esto no genera cambios significativos en los resultados. En términos de los indicadores macroeconómicos, o sea, el impacto macroeconómico que tiene esta ganancia de eficiencia, lo que vemos es que el PIB tiene un incremento de 2 puntos porcentuales. Esto, perdón, asumiendo cuánta inversión por la ciudad. Acá el 4% es aproximadamente 9,6. Son más o menos 9 gigawatts, que es mucho. Es una barbaridad. Por eso que digo que era el ganancia máxima del modelo de despacho. El 2 son 4 gigawatts. Pero ¿y cuánto sale eso? Generar esa cantidad de... Bueno, las estimaciones son bastante altas en el sentido de que son 400.000. Depende un poco de cómo comprar la tecnología y todo, pero el paquete puede ir entre 200.000 y 400.000 dólares el megawatts, incorporando el costo de mantenimiento y de instalación. Hay algunas tecnologías que incluso pueden ser más de eso, por lo tanto, esto, el agregado, o sea, llevándolo a gigawatt, que hay que multiplicarlo por bastante, es un costo bastante alto que está aproximadamente, puede ser entre 4.000 millones de dólares, incluso puede ser más. Pero estas ganancias del 2%, dado que este es un modelo dinámico de 10 años, esto nos termina dando como unas ganancias que eran aproximadamente 16.000 millones o 16.000 millones de dólares. ¿Son 2% por sí. año? No. Es el acumulado descontado. 10 años, sí, descontado por una tasa de 3.5%. Sí, en este caso o sea, nuestro objetivo acá más que nada, como dijimos, es como estimar el precio sombra de la inversión. Si vos hicieses esto, ¿cuánto ganarías? Y después cada uno lo contrasta contra los costos, ¿sí? Que es lo que sale. Nosotros estamos tomando la tasa, para hacer este descuento, estamos tomando la tasa de Estados Unidos, y lo que estamos haciendo ahora es un ejercicio con la misma simulación, pero tomando la tasa de Estados Unidos más el riesgo país para ver cómo cambian estos resultados. Pero básicamente la idea es esa: nosotros ofrecemos una estimación de cuáles podrían ser los beneficios cuando tenés una capacidad instalada regular, una capacidad instalada muy alta y una irreal. Pero ofrecemos un rango, y en ese rango después cada uno contrasta contra los costos de lo que considere. Igual como mensaje lo que dice Juan Carlos de tratar de meterle algún shockcito o algo para subirlo un poco, porque uno lee esto y dice, no hagamos nada. Por ahí es mejor mostrarlo, pero que aunque sea no tan realista, si querés, que tenga un techo un poquito más arriba y estimule un poquito a...
parece una buena. Sí, pero 16.000 millones son un número. Sí, y además y compensa la inversión en almacenamiento de 16.000. Sí, no, seguro, pero hay que convencer al lector. Esta licitación de la Secretaría de Energía es la que licita 500 millones de dólares por 500 megawatts de potencia. O sea, los 1.000 millones cada giga. 9 gigas serían 9.000 millones. Sí, y da por debajo de lo que y esos 2 puntos de son 16.000. ¿Qué vida útil tiene esa infraestructura? Nosotros, cuando tomamos los costos, tomamos una vida útil con un servicio de 20 años que se tiene que ir manteniendo. Ah, ustedes multiplicaron todas las veces que. No, o sea, nosotros en los costos de capital está incluido el costo de mantenimiento, de más o menos hay un. No sé qué porcentaje, no me acuerdo qué porcentaje. Pero más o menos estamos tomando la vida útil si se le hace mantenimiento a la batería. La vida de servicio, al menos en este dato del Departamento de Energía de Estados Unidos, eran 20 años para esta tecnología, más o menos. Vamos a esta referencia. Y acá no tuvimos nada que sustituir por el estilo porque renovar las baterías pues estamos haciendo 10 años. O sea, acá la vida útil sí. O sea, nos queda vida útil restante. Entonces, bueno, en términos del PBI tenemos esta ganancia de 2 puntos porcentuales que más que compensaría lo que sería una inversión en esta batería. Otro resultado interesante acá es la reducción de la tasa de desempleo, pero ¿qué tiene interesante además? Que hay un impacto del aumento del desempleo por lo que es este efecto electrificación, esta sustitución de las tecnologías. El impacto neto es una reducción del desempleo, pero acá vamos a ver que hay sectores, y ahora cuando vamos a ver los resultados sectoriales en la próxima diapositiva, que son los perdedores, y esta electrificación, sustituir otras fuentes energéticas por electricidad, termina impactando negativamente en el empleo de estos sectores que se ven perjudicados, pero no tanto como para contrarrestar los efectos de toda la economía de las ganancias de eficiencia. En términos de indicadores fiscales, también el gobierno se ve beneficiado en el bienestar del gobierno porque incrementa el ingreso fiscal y su propio bienestar. O sea, los ingresos fiscales en 1.4 puntos porcentuales, mientras que el bienestar casi 0.7 puntos porcentuales. En términos de distribución del ingreso para los hogares, acá también vemos que tiene un efecto positivo y doblemente positivo, se podría decir, en el sentido de que tanto el quintil más alto y el quintil más bajo se ven beneficiados, pero el Gini mejora, porque el quintil más bajo, de ingresos más bajos, se ve aún más beneficiado que el quintil de ingresos más altos, porque simplemente al tener una mayor proporción de su gasto en consumo de electricidad, la reducción del precio le termina generando un impacto mayor que en los perciles más altos. Por lo que tenemos que todos los distintos quintiles están mejor e incluso los más bajos están aún mejor que los más altos. Y en términos ambientales, lo que es en términos de emisiones y la curva de Kuznets, el indicador de la curva de Kuznets y ambiental, esto también genera mejoras, porque como estamos reduciendo el uso de combustibles fósiles, estamos incrementando la utilización de electricidad mediante fuentes más limpias, tenemos una reducción en las emisiones. Y de vuelta, estos resultados, si bien acá estoy utilizando el ejemplo que era el más alto de que daba el modelo de despacho, estos son la dirección de los resultados son los mismos en el escenario más realista del 2%. O sea, no cambia según la ganancia física que estamos tomando el signo de estos impactos. Sí la magnitud, claramente, porque uno está asumiendo que tiene una mayor ganancia de eficiencia, pero el signo no cambia. Y acá esto es lo que un poco también explica lo del efecto electrificación, esa reducción del aumento del desempleo. Porque ¿qué es lo que tenemos acá? Acá qué es lo que pasa a los ganadores y perdedores en términos sectoriales de estas ganancias de eficiencia, de la instalación de baterías. Claramente el mayor ganador es el sector de electricidad, porque es el que va a tener ahí gran parte del impacto y además también el efecto de electrificación también lo potencia porque estoy sustituyendo otras fuentes energéticas por electricidad, pero del otro lado, los perdedores, también esto es lo esperado, porque vamos a tener los perdedores combustibles, pues estamos utilizando ahora menos combustibles. Luego tenemos acá agua y distribución de agua y gas, pero esto es negativo más por el lado del gas natural, no tanto por el agua, pero tenemos ahí esa sustitución.
Luego, acá hay una cosa interesante, la disminución en el sector agroforestal, en el sector primario. ¿Qué es lo que ocurre acá en este sector? Acá lo que tenemos es uno de los mecanismos de transmisión, que es esta diferencial de la rentabilidad de los sectores. Como el sector primario no tiene tanta capacidad de absorber esta ganancia de eficiencia en electricidad, lo que está generando es una diferencial en la rentabilidad de distintos sectores, entonces se pueden desviar recursos de este sector a otros de los sectores que sí pueden captar estas ganancias de eficiencia. Y otro resultado interesante es lo que ocurre con el sector de extracción. ¿Eso significa que bajó la inversión en ese sector? No, o sea, no, o sea, vos tenés en la línea de base que, por ejemplo, el sector agroforestal no hay cambios relativos de precio, no hay mejora de eficiencia, entonces en la línea de base el sector agroforestal va recibiendo una cierta cantidad de capital todos los años, ¿sí? Ahora, si vos generás una mejora relativa a favor de otros sectores que no es el agroforestal, por ahí el agroforestal recibe menos inversión en capital. Sí. O sea, la lógica sería esa. Y el otro sector interesante es la extracción de petróleo y gas, que ese tiene... Ahí el sector de extracción es algo interesante porque vemos que hasta tiene un leve aumento, pero está prácticamente cero. ¿Qué es lo que está pasando en este sector? En este sector tenemos commodities que se venden al exterior. Entonces, lo que no vendemos al mercado interno, como va al precio internacional, y se vende afuera. Entonces, por eso que el sector de extracción no se ve impactado de forma significativa por este shock. Porque va simplemente lo que no se ubica en el mercado local, en el mercado doméstico, se ubica en el mercado externo. Que también eso, acá algo que no mencioné, es lo que termina impactando un poco en lo que es el trade balance. Bien, entonces, para concluir, básicamente nosotros evaluamos todos los impactos a lo largo de toda la economía del almacenamiento de electricidad. En particular, nosotros desarrollamos acá dos modelos, un modelo de despacho que lo linkeamos a un modelo de equilibrio general para hacer estas mediciones y poder identificar los perdedores y ganadores en los distintos sectores a nivel multisectorial y ver en términos de bienestar y en términos de los hogares cuáles son los impactos. Vemos que las ganancias de eficiencia dependen en parte de lo que es la infraestructura que ponemos, o sea, la capacidad instalada que se va a fijar y también la velocidad de carga y descarga de cada una de estas baterías. O sea, a mayor velocidad, más eficiencia podemos ganar y obviamente a mayor capacidad instalada también mayores ganancias de eficiencia. Y nosotros encontramos que esto termina generando un impacto positivo en lo que es mejoras del PBI, el bienestar, en la distribución del ingreso y en las emisiones. O sea, esto genera un impacto positivo en todas las variables relevantes. Y nosotros descomponemos en dos drivers, que es el efecto eficiencia, que es simplemente la ganancia de eficiencia, y este efecto de electrificación, que es decir, bueno, posibilitamos que los sectores puedan sustituir tecnologías, sustituir en distintos energéticos. Y bueno, la electrificación básicamente está entre casi un 3 y un 5% de lo que es las ganancias totales del PBI, siendo el mayor driver lo que es la ganancia de eficiencia más que la electrificación. Y los sectores que más se van a beneficiar por la instalación de las baterías eléctricas son las construcciones, los minerales no metálicos y maquinarias, mientras que los grandes perdedores que identificamos son los combustibles, la distribución de gas y el sector primario. Bien. Pero si pudiera cuantificar el efecto de una que tienen en el modelo simulado, cuánto pesa el shock de oferta y cuánto los shocks de oferta y los shocks de demanda, los que te mueven el amperímetro son más los shocks de oferta.